Muy buenas amantes de la cultura, bienvenidos a un nuevo video, esta vez de historia sudamericana. ¿Sabían ustedes que gran parte de Latinoamérica apoyó a la República Argentina para recuperar las Islas Malvinas? Pues así fue. Muchos países latinos le manifestaron su respaldo, llegando incluso algunos a participar en la guerra. La primera mitad de este video tratará sobre la situación actual de las islas y el resto sobre su historia y conflicto bélico de 1982. Empecemos conociendo dónde se encuentran las Islas Malvinas. Estas están en el Atlántico Sur al sureste de la Argentina. Tienen un área superficial de 12.000 kilómetros cuadrados. Son varias islas, es en realidad un archipiélago conformado por dos islas principales grandes y más de 200 islas pequeñas. La isla grande de la izquierda se llama Gran Malvina, mientras que la de la derecha se llama Isla Soledad. Ambas tienen bastantes puertos, pero solamente existe una ciudad, la cual está ubicada en la Isla Soledad. Se trata del poblado llamado Puerto Argentino, pero los ingleses lo bautizaron como Puerto Stanley. Además, hay otras islas administradas por el Reino Unido y reclamadas también por Argentina. Son las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Bueno, dijimos que en Malvinas hay una ciudad llamada Puerto Argentino. Entonces, ¿están habitadas las Islas Malvinas? Por supuesto que sí, pero son muy pocos los que viven allí. Son apenas 3.400 habitantes sin contar las fuerzas militares británicas. El 70% de la población civil son británicos o descendientes de británicos. El resto son oriundos de otras partes de Europa. Hay también sudamericanos que en su mayoría son chilenos. El más reciente censo arrojó que solo 5 ciudadanos son argentinos y viven en la ciudad de Puerto Argentino, como la gran mayoría de los habitantes de Malvinas. Un dato relevante es que la cantidad de soldados británicos desplegados en las Malvinas, en Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur, superan en cantidad a la población civil. Otro dato interesante es que solo 1/3 de la población civil nació en las Islas Malvinas, el resto vino de afuera. Entonces podemos decir que hay habitantes malvinenses en Puerto Argentino, y hay colegios, hospitales y todo lo necesario para que la población civil pueda vivir. La principal actividad económica del archipiélago es la industria pesquera. El Reino Unido administra todo esto. El Reino Unido, aparte de tener naciones constituyentes como Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, posee también territorios en islas y lugares remotos. A estos lugares remotos se les llama territorios británicos de ultramar. Y como es de suponerse, el archipiélago Malvinas es uno de los 14 territorios británicos de ultramar. Ojo que de estos 14 hay 10 que son considerados por la ONU como colonias. Precisamente entre esas 10 colonias están las Islas Malvinas. O sea, Malvinas es una colonia británica. Así lo ha determinado la Organización de las Naciones Unidas. No en vano existe el Comité Especial de Descolonización, el cual es un organismo de la ONU encargado de monitorear e impulsar el proceso de descolonización de los territorios no autónomos. Este ente monitorea las Malvinas y otros 16 territorios con el propósito de poner fin al colonialismo. Entonces, ¿todavía existen colonias en pleno siglo XXI? Por supuesto que sí, pero la ONU prefiere llamarlos territorios no autónomos. Son lugares dependientes de una potencia administradora. En la actualidad todavía existen en el mundo 17 colonias en la lista de la ONU. Entre las 17 están las Malvinas, por supuesto. Ustedes se preguntarán, si el Reino Unido posee 14 territorios de ultramar, ¿por qué solo 10 están en la lista de la ONU y no todos los 14? ¿Qué hay de los otros 4 restantes? ¿Acaso no son colonias también? Les explico. Una de las cosas que la ONU observa para determinar si un territorio es una colonia es la existencia de la población autóctona o nativa. O sea, si el lugar estaba habitado y poseía una cultura propia antes de la llegada de los británicos, entonces hay un indicador de posible colonia. Y de ser el caso, necesita una descolonización. Para que Malvinas deje de ser una colonia, deberá independizarse o anexarse a un país. Por ahora no está anexado al Reino Unido, pues es solo ultramar de este, y tampoco está preparado para ser independiente.
así que seguirá siendo colonia hasta nuevo aviso. Por ejemplo, la isla de Pascua está anexada a Chile. Es una provincia de la región de Valparaíso. Por lo tanto, Pascua no es una colonia a pesar de que su cultura, idioma nativo e historia no tiene nada que ver con la historia chilena. Hay casos especiales como Groenlandia, que en realidad no es un país sino una región constituyente autónoma perteneciente a Dinamarca. Otro caso especial es Puerto Rico, que viene siendo un estado libre asociado a los Estados Unidos. O sea, Puerto Rico es territorio de Estados Unidos, pero no está incorporado a este ni constituye como parte de sus 50 estados. Porque si Puerto Rico fuera un estado más, entonces sería como Hawái o Alaska, que sí forman parte de los 50 estados de los Estados Unidos. Puerto Rico es autónomo y goza de autogobierno, incluso posee su propia constitución. Entonces, ni Groenlandia ni Puerto Rico son colonias por una sencilla razón: son autónomos. Podemos mencionar casos como la Guayana Francesa, que actualmente ya no es una colonia, pero sí que lo fue hasta 1946, fecha en la que se convirtió en una región más de Francia. Podemos hacer la siguiente analogía: Alaska es a los Estados Unidos como la Guayana es a Francia. Entrar a la Guayana es como entrar a territorio francés. Pero contemos la historia de las Malvinas, que es el tema del video. A pesar de que los británicos se adjudican el descubrimiento del archipiélago en 1592, las Islas Malvinas en realidad fueron descubiertas por navíos holandeses en el año 1600. Luego, en 1690, un inglés visitó las islas y las nombró como Falkland Islands en honor a un vizconde de un lugar llamado Falkland, en Escocia. Más tarde, en los años 1700, los franceses visitaban a cada rato las islas y las colonizaron. Ellos venían del puerto francés de Saint-Malo y por eso le pusieron a las islas como Malouines. De ahí proviene el nombre de Malvinas. Los franceses no eran los únicos que habitaban las islas. Hubo un sinfín de expediciones británicas que invadían el archipiélago. Incluso declararon las tierras como posesión de la corona británica. Es ahí donde España se da cuenta de que Francia y el Reino Unido estaban queriendo apropiarse de algo que no les correspondía. Entonces España reclama aduciendo que las islas eran una dependencia del continente de la América Meridional y que por lo tanto Malvinas le pertenecía al virreinato que había en Sudamérica en ese entonces. Francia no quería problemas, así que de inmediato reconoció el reclamo español, pero el Reino Unido no. Es así que España envía una ofensiva bélica desde Montevideo para desalojar a todos los británicos de las Malvinas. Y lo logró. Toditos los británicos fueron expulsados. Solo quedaron los colonos franceses a quienes se respetó por condiciones diplomáticas con Francia. El Reino Unido interpretó el desalojo como una afrenta al honor. O sea, se picó, se resintió. A partir del año 1766, España tomó posesión de las Islas Malvinas y las anexó a la gobernación del Río de la Plata, la cual pertenecía al Virreinato del Perú. ¿Qué significa esto? Que las Islas Malvinas pertenecieron al Virreinato del Perú desde 1766 hasta 1776, año en que se creó el Virreinato del Río de la Plata. Desde entonces Malvinas fue una comandancia que perteneció a este virreinato rioplatense hasta 1811. ¿Pero qué pasó en 1811? Se produjo la total despoblación de las Islas Malvinas. ¿Por qué? Porque había estallado la Guerra de Independencia de Argentina. El abandono de las islas fue una orden virreinal para que todos los militares acudan a Buenos Aires como refuerzos. La población civil también abandonó las islas porque ya no tenían protección militar. 5 años después, Argentina se declara libre con el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, por lógica, ¿a quién le correspondían las Islas Malvinas? Pues a la Argentina. Este país heredó de la corona española la soberanía de todo el archipiélago. Además, fue un derecho fundamentado en el principio de utis possidetis iuris. ¿Qué es esto? Es un principio legal que establece que las naciones liberadas pueden conservar las mismas fronteras que heredaron de su colonizador, y al ser las Malvinas una gobernación del Río de la Plata, le corresponde a la Argentina. Es por eso que en 1820 Argentina envía una fragata y toma posesión de lo que es suyo. ¿Se acuerdan que el Reino Unido se quedó resentido?
Pues seguía así, porque, como les conté, este país había ocupado y declarado las Malvinas como suyas en 1765. Así que no se quedaron de brazos cruzados, no. En 1833 el Reino Unido llegó, desembarcó y ocupó las Islas Malvinas por la fuerza. El ejército argentino de la isla no se consideró en condiciones de resistir, así que tuvieron que irse a casa nomás. Luego de esto, el Reino Unido ejerció soberanía en las Malvinas por 149 años. Esos 149 años se acabaron cuando Argentina decidió recuperar el archipiélago en 1982. Para ese entonces, Argentina padecía una dictadura militar atroz. El expresidente Jorge Videla gobernó en los años 70 perpetrando una serie de atropellos a los derechos humanos. Cometió asesinato, desapariciones forzadas y muchas cosas más propias del Plan Cóndor. Luego el dictador Videla fue relevado por otro dictador y más tarde en 1981 ingresó al poder otro dictador más llamado Leopoldo Galtieri. Con Galtieri la situación económica de Argentina se vino a los suelos. La inflación aumentó, el PBI disminuyó, había demasiadas protestas de los familiares de los desaparecidos. En resumen, el régimen militar se estaba desmoronando. Galtieri no sabía qué hacer. No le veía futuro a su gobierno ni a la junta militar. Necesitaba una victoria política para recuperar la popularidad de su mandato. De pronto se le prendió el foquito y dijo: Malvinas, vamos a recuperar las Malvinas, el sueño anhelado de todo argentino. Entonces podemos decir que la idea de recuperar las Islas Malvinas no fue más que populismo político del gobierno. Hay que decirlo claro, el país estaba en crisis, ¿ok? Y si en medio de la crisis se propone el sueño de recuperar unas tierras, pues están jugando con los sentimientos del pueblo argentino. Así pues, el 2 de abril de 1982 se llevó a cabo la Operación Rosario. Un contingente argentino desembarcó en Puerto Stanley para efectuar un asalto directo. De manera sigilosa se capturó y deportó al gobernador británico colonial, así como a otros militares ingleses. Los británicos se rindieron y desde ese día Argentina tomó posesión de las Malvinas, de las Islas Georgias del Sur y también de las Sandwich del Sur. Puerto Stanley se bautizó como Puerto Argentino. La Junta Militar Argentina recuperó el apoyo del pueblo y el país celebraba con manifestaciones públicas de apoyo. Pero esta alegría no les iba a durar mucho tiempo porque la Operación Rosario no tenía un plan de contingencia para lo que se venía después. La ONU ordenó el cese de hostilidades y el retiro de las fuerzas argentinas de las Malvinas. Asimismo convocó al diálogo entre ambos países. Pero ya que ambos países rompieron relaciones diplomáticas, el Perú representó los intereses diplomáticos de Argentina en el Reino Unido y a su vez Suiza representó los intereses del Reino Unido en Argentina. O sea, el Perú fue el abogado de Argentina durante la guerra. Así lo quiso el entonces presidente Fernando Belaúnde Terry, tras manifestar su apoyo abierto al pueblo argentino y solicitar un pedido de paz entre ambos países en guerra. Casi toda Latinoamérica mostró su apoyo. Estos diarios muestran el respaldo de países como Panamá, Bolivia, México, Ecuador y Cuba. El Perú además envió aviones Mirage a los cuales se les borró la bandera peruana para colocarles la bandera argentina. También se les envió desde el Perú combustible, medicinas, municiones y hasta órdenes de compra de armas a Israel a nombre del Perú. ¿Pero qué ayuda recibió el Reino Unido? Recibió el apoyo de la OTAN, de la Comunidad Económica Europea, de Estados Unidos y del gobierno de Chile. El régimen militar de Augusto Pinochet proporcionó todo el apoyo logístico necesario a las tropas británicas, las cuales acordaron una operación secreta con el dictador chileno. Las Fuerzas Armadas argentinas, a pesar de haber obtenido al principio algunas victorias parciales en ataques aéreos contra el Reino Unido, se vieron pronto en una posición insostenible porque la fuerza británica era muy superior. La resignación de volver a perder las Islas Malvinas llegó luego de la batalla de Pradera del Ganso, ocurrida a fines de mayo de 1982. Argentina fue vencida y el gobierno decidió mantener en secreto esta derrota al pueblo argentino hasta el 14 de junio de 1982, fecha en la cual se entregó las Malvinas de vuelta al Reino Unido.
La derrota argentina en la Guerra de las Malvinas supuso también el fin de la dictadura militar de ese país y el retorno de la democracia en 1983. Si este video te resultó informativo, compártelo. Ellos son quienes me apoyan a través del portal Patreon. Si tú también deseas apoyar el sostenimiento económico de este canal, eres bienvenido. Dejo el enlace en la descripción. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.